Hola, Preparación Ética, me presento. Me llamo Farid Serené y fui estudiante del preuniversitario y hoy estoy en segundo año de periodismo en la Universidad de Alfeo. En esta ocasión quiero hacer una reflexión de lo que va a ser el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Primero, y algo muy personal, yo creo que hay que tener paciencia. CADEM ya está saliendo con encuestas y yo creo que lo único que hace es un poco asustar, alarmar ya a un lado, decir que un lado viene al alza, generando al final tensión entre los dos bandos, cuando realmente su pregunta quizás no es tan precisa, pero la pregunta que hace CADEM es si las votaciones son hoy, ¿qué estaría votando usted? Y yo creo que ninguna persona que dé su respuesta es una respuesta tan precisa o tan segura. Finalmente aún no hay nada escrito. Todavía estamos pensando en un borrador, todavía se están aprobando cosas y aún hay que darle quizá una vuelta más. Insisto, sea apruebo o rechazo, ninguno de los dos sabe hoy qué está aprobando o qué está rechazando, porque la Constitución no está escrita realmente. Apenas están pasando los primeros artículos al borrador de la nueva Constitución. Al final, esta es una herramienta que nos puede ayudar a construir un mejor país, pero no es un partido de fútbol entre el Apruebo FC y el Deportes Rechazo, donde cada equipo tenga una hinchada, donde tengan que pelear inapelablemente, como lo hemos visto últimamente en los estadios de fútbol. Más bien debería ser un partido de la selección chilena quizás, donde todos deberían hinchar por un mismo equipo. Claro que si nos casáramos con esa alegoría, remaríamos todos para el mismo lado, pero esta división no es algo tan simple. Al final es una polarización que ocurre en Chile hace más de 100 años, entonces no es tan fácil de solucionar. Por eso insistir y proponer la paciencia, porque aún estamos en la fase de elaboración de normas constitucionales. Recién el 17 de mayo comienza la fase de armonización, donde la misión es consolidar un proyecto coherente definiendo el orden de las normas aprobadas, su estructura y además solucionar posibles incongruencias, contradicciones, omisiones o deficiencias de técnica legislativa. Y este proceso se puede extender hasta el 29 de junio de este año, es decir, recién en ese momento, recién el 17 de mayo, es cuando se van a empezar a revisar lo que ya está aprobado. Porque es normal caer y asustarse cuando se aprueba algo que desconocemos. Por ejemplo, esa reflexión que salió de que el agua, al ser declarada inexpropiable, el señor que vende en la calle helados de agua en el verano no iba a poder seguir con su negocio. Lo que quizás suena ridículo, fue tratado de ridículos por todo. Pero hay veces que hay que hacer ese tipo de reflexiones, o sea, ese tipo de reflexiones, por muy ridículas que suenen, al final ayudan al proceso porque ayudan a darle vuelta a que todo quede bien redactado y coherente. En segundo lugar, tomar un titular de El Mostrador que dice: si la convención es como el Transantiago, ¿alguien quiere volver a las micros amarillas? Y que es cierto finalmente, o sea, ¿quién realmente volvería a una micro amarilla? Una micro amarilla que ni siquiera funciona como cuando se crearon las micros amarillas. Es como una micro a la que le sacaron la rueda y le pusieron una rueda de bicicleta. No es lo mismo tampoco desde cuando se creó. Hay que considerar que esta constitución de 1980 está llena de parches y de falencias, y que por mucho que quizás no nos guste cómo quede el nuevo documento, hay que también tener altura de miras y mirar hacia atrás para compararlo con el texto anterior. O sea, qué tan malo es el texto anterior como para aprobar algo que quizá aún no me guste, pero creo que es necesario aprobar. Puede ser un punto. Ahora voy a enumerar varias falencias que a veces uno las deja pasar o no profundiza o hay que investigarla, hay que leer la Constitución, que no todos lo hacen, y que al final igual explican un poco en lo que estamos y son la mayoría de los temas con los que seguimos hablando durante años, ya décadas, y que hay que tratar de solucionar en el país. Bueno, en primer lugar, que mucha gente se queja, es que tiene un origen ilegítimo en dictadura. Fue escrita por Jaime Guzmán y fue aprobada con el 65.71% de los votantes,
pero aún así no existen registros electorales y esta elección tuvo las libertades públicas restringidas. En los parches ya mencionados y quizás también ya conocidos, las reformas siempre van a ser un problema, porque a veces no eliminan o solucionan un problema de raíz. Sobre todo en 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, se le realizaron 54 modificaciones, las que después terminaron con vacíos o incompatibilidades con el resto de la Carta Magna, que es este proceso que ya mencioné, de que hay que hacer un texto coherente en el global. El total del documento tiene que ser congruente consigo mismo. No puede tener incongruencias que después generen trabas, como las que vienen ahora. En tercer lugar está el Estado subsidiario, que significa que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como salud, educación o pensiones. Es decir, que todo se puede comprar al final. Este principio es de hecho lo que nos tiene con el tema de la sequía o saqueo, pero de todas maneras el agua que puede empezar la solución desde aquí, desde este documento, es un tema mucho más complejo. Hace poco también salió la gente en el norte que tiene pozos y que termina vendiendo el agua a los municipios, y al final muchas versiones, gente que sí tiene, gente que no tiene, y quizás este es el momento para poder regularlo y que todos tengan un bien básico que debería estar asegurado por la Constitución. En cuarto lugar está el artículo 19, número 9, que el Estado establece que la salud sea pública o privada, lo que al final genera la desigualdad que tanto nos aqueja hoy en día, y que voy a explicar mejor por qué esto es un problema en el punto que viene, que es el quinto, artículo 19, número 10 y 11. Exactamente lo mismo que la salud, pero con la educación. ¿Qué pasa? ¿Por qué se genera la desigualdad al establecer en la Constitución que puede haber un ámbito tanto público como privado? Es, por ejemplo, es más que nada la concentración de dinero. Si tenemos un recinto escolar público y uno privado, la plata se va a concentrar en el ámbito privado, porque la gente que va a ese colegio tiene más dinero que la gente que va al recinto público. Hay veces que quizás la educación puede ser incluso mejor en el lado público, pero al quizás no tener el dinero que se concentra en un recinto privado, solo por ser más caro, a ese recinto privado se le da la oportunidad de poder mejorar en infraestructura, en contratar mejores profesores, en tomar ciertas medidas por la cantidad de dinero que concentran, que al final quizás puede que su filosofía de educación, sus profesores, sus resultados no sean mejores que un recinto público, pero sí tienen más margen de mejora. En el caso del recinto público, sus profesores quizás no son tan buenos, y cuando surge un profesor bueno, joven, que no sé, quizás viene recién saliendo de la universidad, al final, en un par de años, cuando cumpla los que tiene que cumplir en un recinto municipal, va a emigrar al recinto privado, porque le van a poder pagar mejor. Y es así de simple. Tampoco podemos culpar a ese profesor. Por mucha vocación que tenga, tiene que tomar su mejor oferta laboral. Y lo mismo pasa en la salud, quizás con los profesionales, que si ellos también se pueden dar una vida mejor, van a tener que tomar esa vía, y no es como que tengan opción tampoco. En sexto lugar está el artículo 19, número 16, que no existe el derecho a la huelga. Y es curioso de que no hay ninguna constitución en democracia contemporánea que se prohíba este derecho. Hay un paréntesis de que toda esta reflexión o comparaciones con otros países no las hago yo, no las invento, están hechas por expertos, y al final voy a adjuntar de dónde sale toda esta información también. En séptimo lugar está el artículo 19, número 18. Seguimos en el mismo artículo y dice que la seguridad social, la seguridad puede ser social o privada, que volvemos a lo mismo de la educación o de la salud. Octavo está el artículo 32, 65 y 74, donde se le da mucha más facultad a un presidente
generando, según expertos, un término que se llama hiperpresidencialismo, y donde el Congreso es débil y tiene muy pocas facultades respecto al presidente. Tema bastante hablado ya hasta el cansancio. En el 9º lugar, artículo 66, leyes de quórum imposibles. Este es bastante importante, bastante largo, porque hay unas leyes que se llaman leyes orgánicas constitucionales, donde se necesita de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Dentro de las materias que se incluyen aquí encontramos la enseñanza, el servicio electoral, el Congreso, Fuerzas Armadas y Carabineros. Y estas materias fueron integradas por Pinochet, quien aprobó decenas de leyes bajo este sistema un día antes de entregar el mando del país. Al final, por eso se considera tanto que esta constitución es un legado de Pinochet, porque sin duda Pinochet y su gente se encargaron de poder dejar un legado de cosas que no se pueden cambiar tan fácilmente, y que ya han pasado más de 30 años y bueno, 40 años, y todavía no se pueden cambiar sabiendo de que hay problemas en esas materias. Y décimo, que un tema ausente son los derechos de los pueblos originarios. Nuevamente, comparando con otros países, Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene un reconocimiento expreso hacia sus pueblos indígenas en su constitución. Esto significa que todas las libertades personales expresadas en el documento no rigen para los pueblos originarios. Tanto así que esto se suma a la deuda que tiene el país con los pueblos originarios, y que mucha gente ignora o no logra entender que existe una deuda, y que cuando escuchan estas cosas o ciertas ventajas que se le dan a los pueblos originarios, piensan que son eso, ventajas respecto a los chilenos, pero al final solo se está equilibrando un poco la balanza, que sigue estando a favor de todos los chilenos y no de los pueblos originarios. Bueno, aún faltaron cosas por nombrar, pero yo creo que estas son las más importantes, tampoco son pocas. Yo creo que explican muchas cosas de la contingencia del país. Bueno, y en tercer lugar, algo bien por encima, el rol de los medios, porque por mucho que yo esté estudiando periodismo, tampoco soy un experto en comunicaciones para hablar sobre esto, pero de todas maneras sí puedo hablar hacia las personas y sobre las personas. Yo creo que hay que tener nuevamente paciencia, a altura de mira, y saber, uno, informarse bien, porque a veces los medios dicen que son los responsables en cuanto a titulares alarmantes, como lo es lo de la academia, lo que ya mencioné, pero finalmente también es su trabajo, y si CADEM sale con esa encuesta que es relevante para el país y tiene que ser noticia, los medios están obligados a mostrarlo en sus titulares, a darle la importancia que al final que merece. Y si el titular quizás está grandilocuente respecto a esas de las noticias que son, es porque los medios también tienen que vender. O sea, volvemos a lo mismo de que hablamos de los profesores, de los profesionales de la salud, de que también tienen que ver lo mejor para ellos monetariamente. O sea, no podemos vivir pensando en cómo le afecta esto a los demás, cuando a veces yo también necesito un mejor sueldo, una mejor ubicación, como sobre todo en el caso de los profesores. Otra cosa que hay que tener cuidado son las fake news, temas como por ejemplo que se quiere cambiar el himno, que se quiere cambiar la bandera, que no llevan a ningún lado, y que aparte de ocupar un espacio que podría estar ocupado por algo realmente importante que haya pasado en la Constitución, al final también distraen del proceso real, porque la gente se queda con eso. Porque a lo mejor hay términos legislativos que no afectan a todos o que no todos se pueden dar cuenta, pero por ejemplo el himno y la bandera son algo que todos conocemos, entonces es fácil caer en esas cosas. Bueno, también otra cosa que hay que tener cuidado es con confundir las cosas, confundir como conceptos. Por ejemplo, pasó que se confundía una norma que ya estuviera conversada en la convención
pero en realidad se trató de una norma ciudadana que probablemente ni siquiera alcanzó las firmas necesarias para poder entrar a esa conversación. Tener ese cuidado, también diferenciar bien las comisiones con el pleno, que algo se converse en una comisión específica no significa que el pleno, que donde están todos los convencionales, ya lo haya aprobado y que de ahí recién pase al borrador, y no olvidar que está el último proceso. Igual es no se culpa a nadie, porque la verdad es que esto es un enredo, un proceso nuevo para todos, y no es fácil, sobre todo. Bueno, y no confundir tampoco el borrador con el documento final. Al momento del voto hay que tener cuidado y hay que leer bien cuál es el documento oficial, porque probablemente vayan a salir muchas versiones de lo que vaya a ser. Bueno, y también recomendar para la gente que quiere informarse, Derecho Fácil en Twitter. Va bien al día con todo lo que se aprueba y lo resumen bastante simple para que cualquiera lo pueda entender. Y también para la gente que sí tenga más tiempo, el canal de la Convención Constitucional que está en YouTube, que transmiten en vivo cada vez que hay una sesión en un pleno, y se pueden ver las votaciones en vivo, conversaciones en vivo. Entonces yo creo que eso puede ser también fructífero para cualquiera, para entender qué está pasando allá adentro, porque pasó en el principio de la convención de que existían quejas de que la prensa no podía entrar, de que no se sabía qué se conversaba adentro, y hoy eso está bien publicado, y que también es cosa de encontrarlo. Yo creo que quizá no mucha gente sabe de este canal o sabe que se transmite en vivo cada vez que hay una sesión. Bueno, y eso, muchas gracias por el espacio al Preuniversitario, y ojalá vernos pronto.